las montañas de Cartago, Costa Rica, existe un misterio que ha desafiado toda explicación lógica durante más de 3 décadas. Una historia que comenzó como una simple desaparición familiar y se convirtió en uno de los casos más perturbadores de la región. Los lugareños aún susurran su nombre con temor: los Chavarría, una familia que desapareció por completo en una noche de octubre de 1987, pero que nunca dejó de estar presente. Porque verán, estimados oyentes, hay desapariciones que dejan vacío, silencio, ausencia total. Pero esta no fue una de esas. Esta fue una desaparición que, paradójicamente, multiplicó su presencia de la manera más inquietante que puedan imaginar. Mi nombre es investigador independiente, y durante los últimos 5 años he recorrido cada rincón de San José de la Montaña. He entrevistado a más de 50 testigos. He revisado archivos policiales, registros médicos, testimonios eclesiásticos y cientos de fotografías. Lo que he descubierto los mantendrá despiertos durante semanas. La historia que están a punto de escuchar no es ficción. Cada nombre, cada fecha, cada detalle ha sido verificado múltiples veces. Los testimonios que compartiremos provienen de fuentes reales, documentadas, muchas de ellas aún vivas y dispuestas a jurar sobre la veracidad de lo que presenciaron. Pero antes de adentrarnos en los aspectos más perturbadores de este caso, deben conocer a la familia Chavarría, porque para entender la magnitud de lo inexplicable, primero debemos conocer lo que era completamente normal. Don Aurelio Chavarría tenía 52 años cuando desapareció. Era carpintero de profesión, conocido en toda la región por su excepcional habilidad para tallar santos y crucifijos. Su esposa, doña Carmen, de 48 años, era partera y curandera, una mujer respetada que había ayudado a nacer a la mitad de los niños del pueblo durante las últimas 2 décadas. Tenían 3 hijos: Sebastián, de 23 años, quien trabajaba como conductor de autobús en la ruta entre San José de la Montaña y Cartago; María Elena, de 19 años, maestra de escuela rural que acababa de graduarse; y el menor, Josué, de apenas 14 años, estudiante ejemplar con una pasión inusual por la fotografía. Los Chavarría vivían en una casa de adobe y madera en la calle principal del pueblo, la misma que don Aurelio había construido con sus propias manos 20 años antes. Era una familia querida, respetada, sin enemigos conocidos. Don Aurelio no bebía, no jugaba, no tenía deudas significativas. Doña Carmen era devota católica, rezaba el rosario todas las noches y nunca había levantado la voz a nadie en su vida. En otras palabras, eran la definición misma de una familia normal en una comunidad rural costarricense de los años 80. Nada en sus vidas sugería que estaban destinados a convertirse en el centro de uno de los misterios más perturbadores de Centroamérica. El 23 de octubre de 1987 fue un viernes como cualquier otro. Don Aurelio trabajó hasta las 5 de la tarde en su taller, terminando un altar para la iglesia de San Rafael. Sebastián llegó de su última ruta a las 6:30 de la tarde, como era su costumbre. María Elena había pasado el día enseñando en la escuela de la Suiza, un pueblo vecino, y regresó a casa alrededor de las 7. Josué, el menor, había estado fotografiando los preparativos para la fiesta patronal del pueblo. Había recibido una cámara Kodak como regalo de cumpleaños 3 meses antes y desde entonces no se separaba de ella. Los vecinos recuerdan haberlo visto ese día tomando fotos de la decoración de la iglesia, de los puestos que se estaban instalando en el parque central, de los músicos que ensayaban para la celebración del fin de semana. Según testimonios de los vecinos, esa noche cenaron juntos como familia, como lo hacían todas las noches. Doña Carmen preparó gallo pinto, frijoles refritos y café recién molido. La conversación giró en torno a la fiesta patronal del fin de semana y a los planes de Sebastián de llevar a su novia a la celebración. Don Marcos Solano, vecino inmediato de los Chavarría, declaró años después que alrededor de las 8:30 de la noche escuchó risas provenientes de la casa de la familia. Era un sonido normal, recordaba don Marcos, como cualquier familia feliz compartiendo después de la cena. Carmen tenía una risa muy particular, muy melodiosa. La reconocía desde mi casa. Doña Esperanza Murillo, que vivía al frente,
Declaró haber visto luz en las ventanas de la casa hasta aproximadamente las 10 de la noche. Vi cuando apagaron la luz de la cocina, recuerda, después la del corredor y finalmente la de los cuartos. Todo normal como todas las noches, pero esa fue la última vez que alguien los vio con vida. A las 6 de la mañana del sábado 24 de octubre, doña Esperanza se levantó temprano para ordenar sus vacas, como hacía todos los días. Notó que la casa de los Chavarría estaba inusualmente silenciosa. No se veía humo saliendo de la chimenea de la cocina. Algo extraño, porque doña Carmen siempre era la primera en levantarse para preparar el café. Me pareció raro, recuerda doña Esperanza, pero pensé que tal vez habían decidido dormir un poco más por ser sábado. Además, se acercaba la fiesta patronal y todos estábamos un poco más relajados. Fue don Marcos quien comenzó a preocuparse realmente. Alrededor del mediodía, notó que la puerta principal de los Chavarría permanecía cerrada y no había signos de actividad. Sebastián debería haber salido temprano a trabajar. Los sábados hacía ruta especial para llevar gente a la feria de Cartago, pero su autobús seguía estacionado frente a la casa. A las 2 de la tarde, don Marcos decidió tocar la puerta. No hubo respuesta. Tocó más fuerte, gritó sus nombres. Silencio absoluto. Preocupado, fue a buscar a don Federico Jiménez, el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal, quien tenía una copia de las llaves de varias casas del pueblo para emergencias. Juntos regresaron y, después de tocar repetidamente sin obtener respuesta, decidieron entrar. Lo que encontraron los marcó para el resto de sus vidas. La casa estaba impecablemente ordenada. La mesa del comedor tenía 4 platos limpios y secos, como si alguien hubiera lavado los trastes de la cena y los hubiera puesto a secar durante la noche. Las camas estaban tendidas perfectamente, con las esquinas dobladas con precisión militar, tal como doña Carmen acostumbraba a hacerlas cada mañana. En la cocina, había café recién molido en el recipiente junto a la estufa, como si alguien se hubiera levantado esa mañana con la intención de preparar el desayuno. El fregadero estaba limpio y seco. Las ollas estaban guardadas en su lugar correspondiente. La ropa de la familia colgaba ordenadamente en los armarios. Los zapatos estaban alineados junto a las camas. Los cepillos de dientes se encontraban en sus lugares habituales en el baño. Pero no había ni rastro de los Chavarría. Don Federico recorrió cada habitación, abrió cada armario, revisó cada rincón. Don Marcos verificó el patio trasero, el taller de don Aurelio, incluso el pequeño cobertizo donde guardaban las herramientas de jardinería. Nada. Era como si hubieran desaparecido en el aire, pero había algo más inquietante que la ausencia misma de la familia. Había señales de que habían estado allí esa mañana. El café molido fresco, las camas tendidas, una toalla húmeda en el baño, y sobre la mesa de la cocina, ordenadamente acomodadas, había 24 fotografías recién reveladas. Don Federico recuerda vívidamente ese momento. Cuando vi las fotos sobre la mesa, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Eran fotos que Josué había tomado durante los últimos días, todas en perfecto orden, como si alguien las hubiera seleccionado cuidadosamente para dejarlas ahí. Las fotografías mostraban escenas cotidianas del pueblo, la iglesia, el parque, los preparativos para la fiesta patronal, vecinos sonriendo a la cámara. Nada fuera de lo común, nada que explicara dónde estaba la familia. A las 4 de la tarde, don Federico contactó a la policía de Cartago. Para las 6 de la tarde, 2 oficiales llegaron al pueblo para iniciar la investigación. El inspector Carlos Ramírez, quien dirigió el caso inicial, declaró años después: en mis 20 años de servicio, nunca había visto una desaparición tan limpia. No había signos de violencia, no había signos de robo, no había signos de lucha. Era como si la familia hubiera decidido simplemente dejar de existir. La investigación inicial duró 2 semanas. Los oficiales entrevistaron a todos los vecinos, revisaron las rutinas de la familia, contactaron parientes en otras provincias. Sebastián tenía novia en Tres Ríos, pero ella no sabía nada. María Elena tenía amigas en la universidad, pero ninguna había tenido contacto con ella desde el viernes por la tarde. Don Aurelio tenía un hermano en San José que no había sabido de él en meses. Doña Carmen tenía una hermana en Punta Arenas que tampoco tenía información. No había deudas significativas, no había amenazas, no había conflictos familiares o laborales.
La teoría oficial inicial fue que la familia había decidido migrar a Estados Unidos clandestinamente, algo común en esos años debido a la crisis económica. Pero esta teoría tenía problemas evidentes. Habían dejado todas sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo, que don Federico encontró guardado en una lata en la cocina. Además, sus documentos de identidad estaban en la casa. Después de un mes sin avances, el caso se archivó temporalmente como desaparición voluntaria bajo investigación. La vida en San José de la Montaña gradualmente volvió a la normalidad. La casa de los Chavarría fue sellada por las autoridades, pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. 2 meses después de la desaparición, el 24 de diciembre de 1987, doña Mercedes Vega estaba organizando las fotografías de la novena navideña cuando hizo un descubrimiento que la dejó paralizada de terror. Doña Mercedes había tomado varias fotos durante los 9 días de celebración previa a la Navidad. Cuando las reveló, en una de las fotografías, específicamente la tomada el 22 de diciembre frente al pesebre de la iglesia, aparecían claramente los 4 miembros de la familia Chavarría, de pie al fondo, junto a otros feligreses. No podía creer lo que estaba viendo, recuerda doña Mercedes, ahora de 83 años. Ahí estaban, tan claros como el día. Don Aurelio con su sombrero de siempre, doña Carmen con su vestido azul, Sebastián alto al fondo, y Josué con su cámara colgada al cuello. Pero eso era imposible. Llevaban 2 meses desaparecidos. Doña Mercedes llevó inmediatamente la fotografía a don Federico, quien no podía explicar lo que estaba viendo. La imagen era nítida, en color, tomada con una cámara automática Kodak. No había signos de manipulación o doble exposición. Más perturbador aún, doña Mercedes recordaba vívidamente haber tomado esa fotografía y estaba completamente segura de que los Chavarría no estaban allí cuando presionó el disparador. Yo estaba parada en la entrada de la iglesia, explica doña Mercedes. Tomé la foto para capturar el pesebre y la gente reunida alrededor. Conozco a todos en el pueblo, y les aseguro que los Chavarría no estaban ahí, pero aparecieron en la foto. Don Federico decidió contactar nuevamente a la policía. El inspector Ramírez regresó al pueblo y examinó personalmente la fotografía. Su reacción fue de completa incredulidad. Mi primera reacción fue que alguien había manipulado la foto, admite el inspector Ramírez. Pero en 1987 no existía la tecnología digital que conocemos hoy. Las manipulaciones fotográficas requerían equipos profesionales y conocimientos muy especializados. Además, la foto había sido revelada en la farmacia de Cartago, no en un laboratorio profesional. El inspector llevó la fotografía a San José para que fuera examinada por expertos del organismo de investigación judicial. El análisis técnico fue concluyente. La fotografía no había sido manipulada. Era una imagen genuina, tomada con la cámara de doña Mercedes revelada normalmente. Pero había más detalles inquietantes. Los expertos notaron que los Chavarría en la fotografía parecían diferentes. No físicamente, sino en su expresión. Sus rostros mostraban una palidez inusual, y sus ojos parecían estar mirando directamente a la cámara con una intensidad perturbadora. Era como si supieran que los estaban fotografiando, observó uno de los técnicos. Pero según el testimonio de la fotógrafa, ella no los vio cuando tomó la imagen. La noticia de la fotografía se extendió rápidamente por todo el pueblo. Algunos habitantes comenzaron a revisar sus propias fotografías recientes, buscando cualquier signo de los Chavarría desaparecidos, y los encontraron. Don Eugenio Castillo, propietario de la pulpería del pueblo, había tomado fotografías durante la fiesta patronal de octubre, apenas una semana antes de la desaparición. Cuando las revisó nuevamente después del descubrimiento de doña Mercedes, encontró algo que lo dejó sin palabras. En una fotografía tomada el 29 de octubre, 5 días después de que los Chavarría desaparecieran, aparecían los 4 miembros de la familia, observando desde la ventana de su propia casa. Don Eugenio había estado fotografiando los fuegos artificiales desde el parque, y la casa de los Chavarría estaba en el fondo de la imagen. Esa casa había estado vacía y sellada desde el 24 de octubre, insiste don Eugenio. Yo mismo ayudé a don Federico a colocar el sello policial en la puerta,
Pero ahí estaban, en la ventana, observando los fuegos artificiales como si nada hubiera pasado. Una semana después, doña Rocío Herrera, maestra de la escuela local, hizo otro descubrimiento escalofriante. Había fotografiado a sus estudiantes durante un acto cívico el 15 de noviembre. Cuando reveló las fotos semanas después, María Elena Chavarría aparecía claramente de pie al fondo del aula, como si hubiera estado observando la ceremonia. Era imposible, declara doña Rocío. María Elena no había estado en la escuela desde octubre. Además, esa aula había estado cerrada por reparaciones desde noviembre. Nadie podía haber entrado ahí. Cada nuevo descubrimiento alimentaba más el misterio y el terror en el pueblo. Las fotografías se acumulaban. Los Chavarría en el mercado del domingo, en la fila del banco, en la parada del autobús, siempre en el fondo, siempre observando, siempre ausentes cuando la foto se tomaba, pero presentes cuando se revelaba. Para febrero de 1988, se habían documentado 17 fotografías diferentes en las que aparecían uno o más miembros de la familia Chavarría, todas tomadas después de su desaparición, todas en lugares públicos del pueblo, todas inexplicables. El inspector Ramírez regresó múltiples veces al pueblo para investigar cada nueva fotografía. Cada una fue sometida a análisis técnico. Ninguna mostró signos de manipulación. Todas eran auténticas. Llegué a un punto en el que ya no sabía qué pensar, admite el inspector. Mi entrenamiento me decía que tenía que haber una explicación lógica, pero no podía encontrarla. Las evidencias eran abrumadoras y completamente inexplicables. La historia comenzó a trascender las fronteras del pueblo. Periodistas de San José llegaron para investigar el caso. La familia Chavarría se convirtió en tema de conversación en todo el país. Algunas personas hablaban de fantasmas, otras de fenómenos paranormales, otras de una conspiración elaborada, pero las apariciones fotográficas no se detenían. En marzo de 1988, don Pastor Elizondo, fotógrafo profesional de Cartago, decidió visitar San José de la Montaña para documentar el caso. Trajo equipos profesionales, cámaras de diferentes tipos, películas de varias marcas. Durante 3 días, don Pastor fotografió intensivamente todo el pueblo. Tomó más de 200 fotografías. Casas, calles, personas, la iglesia, el parque, el cementerio. Cuando regresó a su estudio en Cartago para revelar las películas, hizo un descubrimiento que lo cambió para siempre. En 23 de sus fotografías aparecían los Chavarría. No era posible, recuerda don Pastor ahora retirado. Yo había estado ahí, había visto todo a través del visor de mi cámara. Los Chavarría no estaban en ninguno de esos lugares cuando tomé las fotos, pero ahí estaban, en 23 imágenes diferentes. Más inquietante aún, en estas fotografías profesionales, los detalles eran mucho más nítidos. Los Chavarría no solo aparecían en el fondo de las imágenes, sino que en algunas estaban en primer plano, mirando directamente a la cámara con expresiones que don Pastor describe como melancólicas pero determinadas. Era como si estuvieran tratando de comunicar algo, explica don Pastor. Especialmente Josué, el menor. En varias fotos aparece sosteniendo su propia cámara, como si estuviera fotografiando al fotógrafo. Las fotografías de don Pastor fueron exhibidas en el Museo Nacional de San José, como parte de una exposición sobre fenómenos inexplicables de Costa Rica. Miles de personas visitaron la exhibición y muchas salieron convencidas de que habían presenciado algo genuinamente sobrenatural, pero no todos estaban convencidos. El doctor Rafael Ángel Calderón, psicólogo de la Universidad de Costa Rica, propuso una teoría alternativa: histeria colectiva combinada con pareidolia, la tendencia humana a percibir patrones familiares en estímulos aleatorios. Es posible que la comunidad, traumatizada por la desaparición inexplicable de una familia querida, comenzara a ver a los Chavarría en fotografías donde realmente no estaban, explica el doctor Calderón. La mente humana es capaz de crear percepciones muy convincentes cuando está bajo estrés emocional. Sin embargo, esta teoría tenía un problema fundamental. Las fotografías habían sido analizadas por múltiples expertos independientes, incluyendo técnicos del FBI que estaban en Costa Rica investigando otros casos. Todos confirmaron que las imágenes eran auténticas y no manipuladas. Además, muchas de las fotografías habían sido tomadas por visitantes del pueblo que no conocían la historia de los Chavarría
hasta después de revelar sus imágenes. Era difícil argumentar que estos forasteros estaban experimentando histeria colectiva sobre un caso que desconocían. En junio de 1988, ocurrió lo que muchos consideran el evento más perturbador de toda la historia. Doña Isabel Ramírez, prima lejana de doña Carmen Chavarría, decidió visitar San José de la Montaña para rezar por la familia desaparecida. Doña Isabel vivía en Alajuela y no había visitado el pueblo en más de 5 años. Durante su visita, tomó una fotografía del interior de la iglesia, específicamente del altar mayor donde don Aurelio había colocado su último trabajo antes de desaparecer. Cuando reveló la fotografía una semana después en Alajuela, hizo un descubrimiento que la dejó hospitalizada por shock nervioso. En la fotografía aparecían los 4 Chavarría arrodillados frente al altar, en posición de oración. Pero no era solo su presencia lo que perturbó a doña Isabel, era el hecho de que en la imagen, los Chavarría estaban claramente conscientes de estar siendo fotografiados. Los 4 tenían sus rostros vueltos hacia la cámara, y sus bocas estaban abiertas como si estuvieran gritando, aunque obviamente no se podía escuchar el sonido. Era la imagen más terrorífica que había visto en mi vida, declara doña Isabel, quien ahora vive en un hogar de ancianos en Alajuela. Era como si estuvieran pidiendo ayuda, como si estuvieran atrapados en algún lugar y tratando de comunicarse a través de las fotografías. La fotografía de doña Isabel fue la gota que derramó el vaso. Los habitantes de San José de la Montaña comenzaron a evitar ser fotografiados completamente. Las cámaras fueron guardadas en armarios, las celebraciones dejaron de documentarse, incluso los turistas fueron discretamente desalentados de tomar fotografías en el pueblo. Pero las apariciones continuaron. Cada vez que alguien tomaba una fotografía en el pueblo, intencionalmente o no, había una posibilidad de que los Chavarría aparecieran en la imagen. En septiembre de 1988, un equipo de investigadores de fenómenos paranormales de México llegó al pueblo. Estaban dirigidos por el doctor Joaquín Martínez, quien había investigado casos similares en toda Latinoamérica. El doctor Martínez y su equipo pasaron 2 semanas en San José de la Montaña. Instalaron cámaras automáticas en varios puntos del pueblo, incluyendo una dentro de la casa sellada de los Chavarría. Tomaron más de 1000 fotografías usando diferentes tipos de equipos, películas y técnicas. Los resultados fueron abrumadores. Los Chavarría aparecieron en 127 de las fotografías tomadas por el equipo mexicano, pero más significativo aún, aparecieron en todas las fotografías tomadas dentro de su propia casa. Era como si hubieran regresado a casa, observa el doctor Martínez. En las fotos tomadas dentro de la casa, se veían completamente naturales, realizando actividades cotidianas, cocinando, leyendo, conversando entre ellos. Pero cuando intentábamos tomar fotografías de los mismos lugares momentos después, aparecían vacíos. El equipo del doctor Martínez también hizo otro descubrimiento crucial. En varias fotografías, Josué, el hijo menor, aparecía sosteniendo fotografías que mostraban al equipo mexicano tomando las mismas fotografías. Era como si estuviera documentando a quienes lo documentaban, creando un loop temporal imposible. Era como estar fotografiando fotógrafos fantasma, que a su vez nos fotografiaban a nosotros, explica el doctor Martínez. La realidad parecía estar doblándose sobre sí misma. En octubre de 1988, exactamente un año después de la desaparición, ocurrió algo que cambió toda la perspectiva del caso. Don Federico Jiménez había decidido tomar una fotografía conmemorativa frente a la casa de los Chavarría para marcar el primer aniversario de su desaparición. Cuando reveló la fotografía, no solo aparecían los 4 Chavarría, sino que Josué estaba sosteniendo un papel con un mensaje escrito. El mensaje era apenas legible, pero después de ampliar la imagen y mejorar el contraste, se pudo descifrar. No estamos muertos, no podemos regresar, ayúdennos. Esta fue la primera y única vez que los Chavarría parecieron intentar comunicarse directamente a través de las fotografías. El mensaje causó conmoción no solo en el pueblo, sino en todo el país. Pero ¿cómo se podía ayudar a personas que aparecían en fotografías pero no existían físicamente? ¿Qué significaba no podemos regresar? ¿Regresar de dónde? Padre Miguel Solano, párroco de la iglesia local,
decidió organizar una misa especial por el descanso de las almas de los Chavarría. La ceremonia se realizó el 2 de noviembre, Día de los Muertos, en 1988. Durante la misa, varios feligreses tomaron fotografías discretamente. Cuando las revelaron, todas mostraban la iglesia vacía, sin rastro de los Chavarría. Era la primera vez en más de un año que no aparecían en fotografías tomadas en el pueblo. Pensamos que tal vez habían encontrado la paz, recuerda el padre Miguel. Tal vez la misa había logrado ayudarlos a regresar a donde necesitaban estar, pero esa esperanza duró apenas una semana. El 9 de noviembre, doña Patricia Venegas, quien había llegado al pueblo para visitar a su madre enferma, tomó una fotografía de la calle principal para enviar a su familia en San José. Cuando reveló la imagen, los 4 Chavarría aparecían caminando por la calle, pero había algo diferente en ellos. Sus rostros mostraban una desesperación que no habían mostrado en fotografías anteriores. Parecían estar corriendo, como huyendo de algo. Y detrás de ellos, apenas visible en la imagen, había sombras oscuras que no parecían corresponder a ningún objeto físico en la calle. Era como si algo los estuviera persiguiendo, describe doña Patricia. Ya no parecían estar en paz, parecían estar en peligro. A partir de noviembre de 1988, las apariciones fotográficas de los Chavarría tomaron un cariz mucho más oscuro. En lugar de aparecer realizando actividades cotidianas o simplemente observando, comenzaron a aparecer en situaciones que sugerían conflicto, persecución, terror. En fotografías tomadas durante diciembre de 1988, los Chavarría aparecían escondidos detrás de árboles, asomándose cautelosamente desde ventanas, agachados como si estuvieran ocultándose. Las sombras oscuras que los acompañaban se volvieron más prominentes, más definidas, más amenazantes. El doctor Martínez regresó al pueblo en enero de 1989 con un equipo más grande y equipos más sofisticados. Sus nuevas investigaciones revelaron patrones inquietantes. Las apariciones fotográficas de los Chavarría seguían un ciclo lunar. Eran más frecuentes y más nítidas durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda. Además, las sombras que los acompañaban parecían estar adquiriendo forma gradualmente. Al principio pensamos que las sombras eran artefactos de la fotografía o defectos en el revelado, explica el doctor Martínez. Pero con el tiempo, comenzaron a mostrar estructura, forma, casi como si fueran entidades separadas. En marzo de 1989, las sombras finalmente se definieron lo suficiente como para ser identificables. No eran sombras aleatorias, eran siluetas humanas, pero distorsionadas, alargadas, con proporciones que desafiaban la anatomía normal. Y lo más perturbador, había 5 siluetas persiguiendo a los 4 Chavarría. ¿Quién era la quinta entidad? ¿Qué relación tenía con la familia desaparecida? ¿Era la causa de su desaparición? ¿De su aparente estado de limbo entre la vida y la muerte? La respuesta llegó de la manera más inesperada. En abril de 1989, doña Carmen Solís, hermana de doña Carmen Chavarría, llegó al pueblo desde Punta Arenas. No había visitado a su hermana en más de 3 años debido a una disputa familiar, pero la preocupación finalmente había vencido al orgullo. Doña Carmen Solís no sabía nada sobre las apariciones fotográficas. Simplemente quería saber qué había pasado con su hermana y su familia. Don Federico le explicó la situación y le mostró algunas de las fotografías más recientes. La reacción de doña Carmen Solís fue inmediata y aterradora. Al ver las imágenes más recientes donde las 5 sombras perseguían a los Chavarría, comenzó a gritar histéricamente: «¡Es él! ¡Es él!». Sabía que esto iba a pasar. Después de calmarse, doña Carmen Solís reveló un secreto familiar que había guardado durante décadas. En 1962, cuando doña Carmen Chavarría tenía 23 años y aún era soltera, había tenido una relación con un hombre llamado Esteban Mora. Esteban era 10 años mayor que ella, casado, y tenía una reputación muy cuestionable en su pueblo natal de Turrialba. La relación había terminado mal cuando doña Carmen descubrió que Esteban no solo estaba casado, sino que había estado involucrado en actividades delictivas incluyendo robo y posiblemente algo peor. Carmen lo dejó y se vino a San José de la Montaña para escapar de él, explica doña Carmen Solís. Esteban no lo aceptó.
La persiguió durante meses amenazándola, diciéndole que si él no podía tenerla, nadie más podría. Incluso después de que ella se casó con Aurelio, siguió apareciendo de vez en cuando, causando problemas. En 1963, Esteban Mora había desaparecido abruptamente de Turrialba. Su esposa reportó que no había regresado a casa una noche, y nunca más se supo de él. La policía asumió que había huido debido a sus actividades delictivas. Pero yo siempre pensé que Carmen sabía más de lo que decía sobre la desaparición de Esteban, confiesa doña Carmen Solís. Nunca se lo pregunté directamente, pero había algo en su manera de cambiar de tema cada vez que alguien mencionaba su nombre. Según doña Carmen Solís, su hermana había vivido con miedo durante años, especialmente cuando los niños eran pequeños. Había desarrollado rituales obsesivos de protección, bendecía la casa regularmente, quemaba incienso todas las noches, nunca salía después del anochecer sin compañía. Carmen me dijo una vez que sentía que Esteban todavía estaba ahí, esperando, vigilando. Yo pensé que era paranoia, trauma por la mala relación, pero ahora creo que ella tenía razón. Esta revelación cambió completamente la perspectiva del caso. ¿Era posible que Esteban Mora hubiera regresado de alguna manera para cumplir su antigua amenaza? ¿Era la quinta sombra en las fotografías la manifestación de su obsesión que trascendía incluso la muerte? El doctor Martínez decidió investigar la historia de Esteban Mora. Lo que descubrió en los archivos de Turrialba era perturbador. Esteban Mora no había sido simplemente un delincuente menor. Había estado involucrado en un culto religioso heterodoxo que practicaba rituales que la Iglesia Católica consideraba heréticos y peligrosos. Algunos testimonios sugerían que había estado experimentando con prácticas ocultistas, intentando encontrar maneras de trascender la muerte física. Encontramos testimonios de que Esteban había estado obsesionado con la idea de la vida después de la muerte, explica el doctor Martínez, pero no en el sentido cristiano tradicional. Él creía que podía mantener su existencia consciente después de la muerte física a través de la fuerza de voluntad y ciertos rituales. En los archivos policiales de Turrialba, había reportes de que en los días previos a su desaparición, Esteban había estado hablando obsesivamente sobre Carmen y sobre cómo encontraría una manera de reclamarla, sin importar cuánto tiempo le tomara. ¿Era posible que hubiera logrado cumplir su amenaza más de 2 décadas después de su propia desaparición? Las evidencias fotográficas parecían sugerir que sí. En las fotografías tomadas durante mayo y junio de 1989, la quinta sombra se había vuelto más definida, más agresiva. Parecía estar alcanzando a los Chavarría, y ellos parecían estar siendo superados por el pánico. Pero en julio de 1989, algo cambió dramáticamente. Don Ricardo Jiménez, sobrino de don Federico, tomó una fotografía del cementerio local para un proyecto escolar sobre la historia del pueblo. Cuando reveló la imagen, mostró una escena que nadie podría haber imaginado. Los 4 Chavarría estaban de pie juntos en el centro del cementerio, pero ya no parecían estar huyendo. Estaban enfrentando directamente a la quinta sombra, que ahora era claramente identificable como la silueta de un hombre alto con sombrero. Y por primera vez en casi 2 años de apariciones fotográficas, los Chavarría no parecían aterrorizados. Parecían determinados, unidos, listos para enfrentar lo que fuera que los había estado persiguiendo. Era como ver el momento previo a una batalla final, describe don Ricardo. Había una tensión en la imagen que se podía sentir con solo mirarla. Durante agosto de 1989, las apariciones fotográficas de los Chavarría se volvieron menos frecuentes, pero más intensas cuando ocurrían. Aparecían siempre en el cementerio, siempre enfrentando a la sombra de Esteban Mora, en lo que parecía ser un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre el amor familiar y la obsesión destructiva. El 23 de octubre de 1989, exactamente 2 años después de la desaparición original, doña Esperanza Murillo tomó lo que sería la última fotografía conocida en la que aparecen los Chavarría. La imagen mostraba el amanecer sobre San José de la Montaña, tomada desde la ventana de su casa. En el centro de la fotografía, los 4 Chavarría estaban caminando lentamente hacia el horizonte, tomados de las manos. La quinta sombra ya no estaba visible. Parecían estar en paz, recuerda doña Esperanza, como si finalmente hubieran resuelto lo que necesitaban resolver
y pudieran descansar. Esa fue la última vez que alguien reportó haber visto a los Chavarría en una fotografía. Desde octubre de 1989, se han tomado miles de fotografías en San José de la Montaña. Visitantes, investigadores, curiosos, habitantes locales, todos han intentado capturar alguna evidencia de los Chavarría, pero las apariciones cesaron completamente. ¿Qué pasó exactamente? ¿Los Chavarría finalmente encontraron la manera de regresar a donde necesitaban estar? ¿Lograron resolver su conflicto con la obsesión de Esteban Mora? ¿O simplemente agotaron la energía que les permitía manifestarse en las fotografías? Nunca lo sabremos con certeza. La casa de los Chavarría permanece vacía hasta el día de hoy. La municipalidad intentó venderla varias veces, pero ningún comprador ha mostrado interés duradero. Los pocos que han expresado interés inicial cambian de opinión después de visitar la propiedad. Hay algo en esa casa que incomoda a la gente, explica don Federico, ahora de 78 años. No es miedo exactamente, es más como si la casa estuviera esperando que sus verdaderos dueños regresen. En 1995, 6 años después de las últimas apariciones, la Iglesia Católica de Costa Rica realizó una investigación oficial sobre el caso de los Chavarría. El informe, que nunca fue publicado oficialmente pero circula entre círculos religiosos especializados, concluyó que el caso presentaba evidencias de actividad paranormal auténtica sin explicación científica conocida. El informe también recomendaba que la casa fuera consagrada permanentemente y que se celebraran misas regulares por el descanso de las almas de la familia Chavarría. Estas recomendaciones se han seguido fielmente. Cada 23 de octubre, el aniversario de la desaparición, se celebra una misa especial en la iglesia de San José de la Montaña. Durante esta misa se exhiben algunas de las fotografías más representativas del caso, como recordatorio de que hay misterios en este mundo que trascienden nuestra comprensión. En 2003, el doctor Joaquín Martínez publicó un libro académico sobre el caso titulado Los Chavarría, un estudio de manifestaciones post-mortem documentadas. El libro presenta evidencia científica exhaustiva y concluye que el caso representa uno de los fenómenos paranormales mejor documentados de América Latina. Según el doctor Martínez, el caso de los Chavarría sugiere que bajo ciertas circunstancias extremas, como la presencia de amenazas que trascienden la muerte física, las víctimas pueden encontrar maneras de manifestarse en nuestro mundo para resolver conflictos pendientes. Los Chavarría no eran fantasmas en el sentido tradicional, explica el doctor Martínez. Eran más como refugiados temporales de la muerte, atrapados entre mundos hasta que pudieran resolver lo que los mantenía atados a esta realidad. Hoy, más de 30 años después de la desaparición original, San José de la Montaña ha vuelto a ser un pueblo relativamente normal. Los niños que eran pequeños durante las apariciones fotográficas ahora son adultos con familias propias. Muchos se han mudado a ciudades más grandes, llevando consigo historias que sus propios hijos encuentran difíciles de creer. Pero los habitantes más antiguos del pueblo aún evitan fotografiar ciertos lugares. La casa de los Chavarría, el cementerio durante las noches de luna nueva, la iglesia durante el Día de los Muertos. Estos lugares siguen siendo tratados con respeto reverencial, como sitios donde ocurrió algo que cambió para siempre la comprensión local de la frontera entre la vida y la muerte. Doña Esperanza Murillo, ahora de 91 años, sigue viviendo en la casa frente a donde vivían los Chavarría. Dice que ocasionalmente, durante las madrugadas más silenciosas, todavía puede escuchar sonidos que le recuerdan a la familia desaparecida. No son sonidos tristes, aclara doña Esperanza. Son sonidos familiares, como los que solía escuchar cuando eran mis vecinos. Como si estuvieran en casa donde pertenecen, pero en un lugar que yo no puedo ver. ¿Son estos sonidos producto de la nostalgia de una mujer anciana o evidencia de que los Chavarría finalmente encontraron la manera de regresar a casa, pero en una dimensión ligeramente diferente de la realidad? Don Federico Jiménez, quien descubrió la desaparición original y se convirtió en el cronista no oficial del caso, mantiene un archivo con más de 300 fotografías en las que aparecen los Chavarría. Las guarda en una caja fuerte en su casa y solo las muestra a investigadores serios y periodistas acreditados.
Estas fotografías son la prueba de que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender, dice don Federico. Los Chavarría me enseñaron que la muerte no siempre es el final, especialmente cuando hay amor verdadero y voluntad de proteger a la familia. El caso de los Chavarría también ha tenido impactos más allá de San José de la Montaña. Investigadores de fenómenos paranormales de todo el mundo han visitado el pueblo, convirtiendo al pequeño poblado montañoso en un destino de turismo esotérico. Algunos visitantes llegan esperando experimentar apariciones fotográficas propias. Hasta ahora, nadie ha reportado éxito en este sentido. Parece que las manifestaciones de los Chavarría fueron un fenómeno único, limitado en tiempo y propósito. Creo que los Chavarría aparecían en las fotografías porque necesitaban resolver algo específico, teoriza el padre Miguel Solano, quien ahora tiene 85 años, pero sigue oficiando misas ocasionales en el pueblo. Una vez que lo resolvieron, ya no necesitaban manifestarse de esa manera, pero hay quienes creen que las apariciones podrían regresar si se presentaran las circunstancias adecuadas. Doña Carmen Solís, hermana de doña Carmen Chavarría, visita el pueblo cada año en el aniversario de la desaparición. Siempre trae una cámara, esperando capturar algún signo de que su hermana y su familia están bien. No los he visto en las fotografías desde 1989, admite doña Carmen Solís, pero siento que están ahí, cuidando el pueblo, protegiendo a la gente que los quiso, solo que ahora lo hacen de una manera que no podemos ver. En 2017, 30 años después de la desaparición, la Universidad de Costa Rica realizó un estudio sociológico sobre el impacto del caso de los Chavarría en la comunidad de San José de la Montaña. El estudio encontró que el caso había fortalecido significativamente los vínculos comunitarios y había aumentado la religiosidad local. El caso de los Chavarría demostró a la comunidad que hay fuerzas más grandes que nosotros operando en el mundo, concluye el estudio. Esto ha resultado en una mayor cohesión social y un sentido más fuerte de propósito colectivo. También ha influido en las prácticas fotográficas locales. Muchos habitantes del pueblo han desarrollado rituales específicos antes de tomar fotografías. Rezan brevemente, piden permiso a los espíritus locales, evitan fotografiar durante ciertas horas o fechas. Aprendimos a respetar el poder de las imágenes, explica doña Patricia Venegas, quien ahora vive permanentemente en el pueblo después de su experiencia fotográfica de 1988. Las fotografías no son solo recuerdos, pueden ser ventanas a otros mundos. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el pueblo estuvo bajo cuarentena estricta, algunos habitantes reportaron una sensación inusual de protección y tranquilidad. Varios mencionaron sueños en los que aparecían los Chavarría, asegurándoles que todo estaría bien. Era como si estuvieran cuidando de nosotros desde donde quiera que estén, dice don Ricardo Jiménez, quien tomó la penúltima fotografía conocida de la familia. En los momentos más difíciles de la pandemia, muchos de nosotros sentimos una presencia protectora que nos recordaba a los Chavarría. Aunque las apariciones fotográficas cesaron en 1989, el legado de los Chavarría continúa influyendo en la vida de San José de la Montaña. Su historia se ha convertido en parte del folclore local, transmitida de generación en generación, como un recordatorio de que el amor familiar puede trascender incluso la muerte. La pregunta que permanece es, ¿qué sucedió realmente con la familia Chavarría la noche del 23 de octubre de 1987? ¿Fueron víctimas de un crimen que nunca se resolvió? ¿Fueron arrastrados a otra dimensión por fuerzas que no podemos comprender? ¿O encontraron una manera de escapar de una amenaza que los había perseguido durante décadas, pero al costo de existir entre mundos? Las evidencias fotográficas sugieren que, independientemente de lo que causó su desaparición física, los Chavarría encontraron una manera de permanecer unidos como familia, de protegerse mutuamente y finalmente de resolver el conflicto que los había mantenido atrapados entre la vida y la muerte. Tal vez esa sea la verdadera moraleja de esta historia macabra pero profundamente conmovedora, que el amor familiar genuino es más fuerte que la muerte, más persistente que el tiempo y más poderoso que cualquier fuerza que trate de destruirlo. Los Chavarría desaparecieron de noche, pero aparecían en fotografías porque necesitaban demostrar que, aunque habían dejado el mundo físico, nunca habían dejado de ser una familia.
Su historia nos recuerda que hay misterios en este mundo que trascienden nuestra comprensión, pero que algunos de esos misterios existen porque el amor trasciende incluso los límites de la realidad tal como la conocemos. Hoy, cuando los habitantes de San José de la Montaña pasan frente a la casa vacía de los Chavarría, muchos aún saludan discretamente, como si sus antiguos vecinos pudieran estar observando desde ventanas que parecen vacías, pero que tal vez, en alguna dimensión que no podemos percibir, siguen estando llenas de la calidez de una familia que se negó a ser separada por cualquier fuerza, incluso por la muerte misma. Y tal vez, solo tal vez, si prestáramos suficiente atención, si supiéramos exactamente qué buscar y cuándo, podríamos ver una cortina moviéndose ligeramente en una ventana que debería estar vacía, o una sombra familiar cruzando brevemente el umbral de una puerta que nadie ha abierto en más de 30 años, porque algunos amores son tan fuertes que crean su propia realidad, y algunas familias están tan unidas que ni siquiera los misterios más profundos del universo pueden separarlas. La historia de los Chavarría continúa, no en nuestro mundo visible, pero en algún lugar donde las fotografías pueden capturar verdades que nuestros ojos no pueden ver, y donde una familia que desapareció una noche sigue existiendo en la luz eterna del amor que los unió en vida y que los mantiene unidos más allá de la muerte. Esta ha sido la macabra pero hermosa historia de los Chavarría, una familia que nos enseñó que desaparecer no siempre significa desaparecer para siempre, y que algunas presencias son tan fuertes que pueden manifestarse incluso cuando las personas ya no están físicamente con nosotros. En San José de la Montaña, cuando alguien toma una fotografía, todavía existe la esperanza secreta de que tal vez, los Chavarría aparezcan una vez más, sonriendo desde el fondo de la imagen, recordándonos que el amor verdadero nunca desaparece completamente, solo cambia la manera en que se manifiesta en nuestras vidas.